Bueno, la semana pasada, hace 15 días, senadora, disculpe, claro, hace 15 días la senadora nos convocó a todos los representantes de Morena del Estado de México a que nos pronunciáramos en contra del hoy denominado tarifazo en el Estado de México, que pretende vulnerar los derechos de los ciudadanos al incrementar los costos del pasaje cuando tenemos serios problemas en todos los sentidos en el Estado de México, sobre todo problemas de seguridad y de movilidad, razón por la cual estamos aquí otra vez 15 días después, representantes populares de Morena del Estado de México insistiendo en el hecho de que no queremos que se incrementen las tarifas del transporte en el Estado de México mientras no haya un serio compromiso de parte de la autoridad estatal. Decimos, por supuesto, invitamos a que el gobernador nos escuche, pero la Secretaría de Movilidad, pero la Secretaría de Seguridad del propio Estado, a que los problemas, lo que sí abrió este tema es los grandes problemas que se enfrentan en el Estado de México en materia vinculada con el transporte. Esto es la seguridad, esto es la movilidad, estos son las mafias de los transportistas que no han sido puestas en orden desde hace muchos años por razones políticas que todos conocemos, ¿verdad? Conviene mucho tener mafias y desorganización en el transporte porque ciertamente eso pues había sido usado o ha sido usado electoralmente por algunos gobiernos anteriores. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo aquí simplemente, y dejo ahora la voz a la senadora y después aquí a nuestra compañera Luz María Hernández del Estado de México y también a nuestro diputado, a nuestros diputados y al diputado César, etcétera, quienes quieran participar, para decirles a ustedes que seguimos insistiendo para que la autoridad del Estado de México no incremente los precios en el transporte y además reciba a una comisión para que podamos platicar sobre los gravísimos problemas de movilidad y seguridad que tenemos en el transporte del Estado de México. Eso es lo que esa es la manera en como yo me quisiera pronunciar y le quisiera dejar a la senadora Marta Guerrero del Estado de México para que nos siga platicando sobre el tema. Gracias, senadora, adelante, por favor. Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a todos los medios que nos acompañan. Miren, para nosotros es una necesidad volvernos a parar con ustedes por lo siguiente. Hace 15 días, como de manera correcta lo manejó la diputada, nosotros hicimos una exposición de motivos aquí con ustedes y comentábamos de manera muy precisa que nosotros no estábamos de acuerdo con el incremento del transporte, que quien lo marcó de manera muy directa fue el gobernador Alfredo del Mazo Maza, donde él de manera muy precisa habló de un incremento de 10 a 12 pesos. Después, en publicaciones posteriores, argumentaban que solamente sería con algunas personas, que garantizaba el transporte con estudiantes. Pero el problema no es solamente eso, el problema es cómo nosotros en el Estado de México traemos un problema de transporte terrible. Primero, en el Estado de México circulan diario más de 15 millones de viajes. La mayoría son mujeres, hombres, estudiantes. Segundo, el transporte es de pésima calidad. Tercero, no hay día que no haya asaltos en el transporte colectivo. Cuarto, traemos un rezago de calidad de unidades terrible. Y lo más grave, que eso es lo que a nosotros nos llama la atención, no es un transporte que tenga políticas públicas que marque el gobernador.
Es un transporte donde está concesionado a ciertos líderes que responden a los intereses en periodos electorales. No estamos diciendo mentiras porque somos personas que transitamos, que hemos utilizado el transporte público y que en los ejercicios electorales vemos cómo utilizan el transporte público y cómo obligan a los choferes a que respondan a los intereses concretamente del PRI, porque quien ejerce gobierno en el Estado de México es gente del PRI, ¿sí? Es preocupante esa parte. Ahora, quiero decirles que en lo que transcurrió el 2019, si hay alguien que le inyectó a los hidrocarburos, a Pemex, fue el gobierno federal. No hay incremento de gasolina, no está justificado el incremento en el Estado de México. Yo quisiera que revisaran en otras entidades federativas y no hay incremento en el transporte, ¿sí? No está justificado, señor gobernador. Nosotros la vez pasada le dejábamos muy claro que si usted nos llamaba y nos sentábamos, todos los diputados que en ese momento estábamos, nos sentábamos con usted y platicábamos en el ánimo de buscar mejores condiciones de transporte, pero sobre todo viendo cómo podíamos resolver ese problema que tenemos tan grave. Ahorita las manifestaciones han sido de ciudadanas, ciudadanos, de jóvenes estudiantes. También le hacíamos un llamado a un alto a la represión porque hubo movilizaciones que se realizaron en el centro de Toluca y la gente fue golpeada, ¿sí? Fue reprimida. Y no estamos en otros periodos anteriores donde la ley Atenco se ponía en práctica. Entonces, nosotros nuevamente hacemos la insistencia. Me da mucho gusto que vengan hoy ciudadanos, compañeros. No hemos quitado el dedo del renglón, es una preocupación para varios legislativos y en ese sentido nuevamente hacemos el llamado. No somos indiferentes los legisladores, en verdad, y ese es el llamado a la opinión pública. Y estamos muy conscientes también de que hoy diputados locales hicieron llamados al gobernador donde también dejan muy claro el que no están de acuerdo en el incremento público. Vayamos de la mano y vayamos intentando pues abrir puertas con el gobernador. Espero, señor gobernador, que entienda que nosotros no vamos en la idea de tener pleito con usted, vamos en la idea de sentarnos y corregir de mejor manera este incremento que no está justificado. De mi parte sería todo. Pues antes de también presentar a Luz María, le pido a nuestro diputado, amigo, compañero César, que nos ayude también, por favor. Buenas tardes a todos los medios de comunicación que nos atienden, que nos acompañan. Simplemente hacer eco de manera muy categórica, contundente, a lo ya expresado hace 15 días y que vemos que el gobierno del Estado de México, un gobierno priista que encabeza Alfredo del Maza, no tiene el tacto, no tiene la sensibilidad, porque las familias trabajadoras del Estado de México que utilizamos, obvio, el transporte público para llevar el sustento a nuestros hogares, estamos siendo lastimados en el bolsillo, la gente más pobre, la gente más necesitada. No ha habido un incremento en el tema de los hidrocarburos, ya lo comentaba la senadora, y obviamente vemos que lo están haciendo únicamente para hacerse llegar de recurso, porque hay una malversación del erario y porque indudablemente están pensando en cómo poder comprar conciencias. La gente del Estado de México está lacerada, no puede ser posible que el transporte público hoy, más que servir en una forma útil, se convierta también en un modelo delictivo, porque vemos cuánta jovencita hoy es violada, cuántos asesinatos se presentan en las carreteras, en este caso algunas federales, las avenidas de municipios conurbados del Estado de México, y por eso es que hacemos un llamado contundente al gobernador que recule a su decisión, que obviamente nosotros, los legisladores federales de Morena, estamos sumados hombro con hombro a la población mexiquense y no vamos a permitir, por supuesto, que de manera artera el gobierno del Estado de México quiera lastimar, insisto, a la población mexiquense en sus bolsillos y en la economía familiar. Pues le dejo por penúltima la voz a Luz María Hernández. Ella pues trabaja y está allá en Morena, Estado de México, y también ha recibido múltiples quejas de parte de la ciudadanía sobre el tema que hoy nos importa. Adelante, Luz María.
Gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. De verdad nos honra que nos abran este espacio, la Casa del Pueblo, en honor a quien honor merece. Muchas gracias, diputada Gela, senadora Marta, un honor, y diputado César. Muchísimas gracias. Compañeros representantes de Morena en el Estado de México, pues hacemos un llamado al gobernador Alfredo del Mazo Maza que pues regule específicamente el tarifazo a favor de los mexiquenses. Ya lo explicaron bien nuestros representantes populares, que nuestros diputados, nuestra senadora, que efectivamente tenemos el costo del pasaje más alto del país. No puede ser posible que nuevamente se sacrifique o se le dé al pueblo mexiquense un castigo a su bolsillo. Exhortar en esta casa, como lo están haciendo, y también a los medios, que nuestro gobernador pues tenga a bien, como bien lo dijo nuestra senadora, platicar, porque tenemos que concretar que en el Estado de México somos el transporte más caro, el más inseguro, el más bajo en calidad, y sobre todo que no hay rutas específicas que ayuden a la ciudadanía para ahorrar tiempos. Los tiempos, como ya se mencionó aquí, son viajes de 15 millones de mexiquenses, que bien lo dijo la senadora, que son tiempos perdidos. Por eso, exhortar nuevamente que nos escuchen al pueblo mexiquense como representantes de Morena, como representantes legislativos, que agradezco, y que seguramente vamos a seguir trabajando de la mano, apoyando las causas sociales, porque para eso es Morena, para apoyar las causas sociales que hoy se han manifestado en las calles, y sobre todo que vamos a respaldar en las tareas para que México salga adelante, y en especial nuestro Estado de México. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Cerramos esta conferencia de prensa con nuestro compañero de Morena también, Rafael García, que tiene datos e información que quiere proporcionar. Adelante, Rafael. Gracias. Bueno, quiero decir que el tarifazo de Alfredo del Mazo es un insulto a la inteligencia de los mexiquenses. Voy a compartir con ustedes cifras, porque es necesario que las difundamos en todo el país y por supuesto entre todos los mexiquenses. Dejen comentarles que según el Censo Nacional de Gobierno, de los delitos que se registran a nivel nacional en el transporte público, el Estado de México concentra el 46% de ellos a nivel nacional. Esto es una infamia, que quieran cobrar más caro un transporte con esos niveles tan atroces. Este es el segundo aumento al transporte público en menos de 2 años. El anterior aumento lo dejó el exgobernador Erubiel Ávila Villegas, y Alfredo del Mazo continúa con esta política retrógrada y neoliberal, haciendo pagar a los ciudadanos y a los mexiquenses los costos de mantener esas concesiones a particulares. Quiero decirles también que es una tomadura de pelo lo que hace Alfredo del Mazo y el gobierno del PRI en la entidad. Salieron recientemente a comentar que van a tener la sensibilidad de hacer descuento a estudiantes. ¿Saben a cuántos va a impactar esta medida demagógica? Solamente a 100,000 estudiantes de 10 planteles del Estado de México. Es una tomadura de pelo por lo siguiente. Recuerden esta cantidad, 100,000 estudiantes en el Estado de México. Veamos cuál es la realidad y cuáles son los sectores vulnerables que se ven afectados con este incremento al transporte público. Tan solo veamos, por ejemplo, que en el Estado de México hay 1,084,000 adultos mayores que viven en un Estado de México con absoluto retraso en las políticas sociales de inclusión y el derecho a la movilidad. Tenemos 971,000 personas con discapacidad que no tienen ninguna posibilidad de transportarse en el Estado de México. También tenemos en estudiantes 665,000 estudiantes del nivel medio superior. Por otra parte, tenemos 459,000 estudiantes de nivel superior. Hagamos la suma. Los sectores vulnerables en el Estado de México que requieren atención inmediata y no oídos sordos, como hasta ahora lo ha hecho el gobernador Alfredo del Mazo al negar la recepción de una comisión.
el sector vulnerable asciende a más de 3.179.000 personas mexiquenses. Por eso decimos que es una burla, porque su medida para poder atender a los estudiantes solamente incide en el 3% de la sociedad vulnerable en el Estado de México. Por eso desde aquí queremos que las cosas queden claras. Este es un golpe a la economía popular de los mexiquenses, a las familias mexiquenses, y el único responsable es Alfredo del Mazo y su personero Raimundo Martínez Carvajal, del cual pedimos también su renuncia, porque está violando el artículo 2 de la Ley de Movilidad, porque los concesionarios tienen la responsabilidad de prestar un servicio. Ahora, decimos que el responsable es Alfredo del Mazo porque es el presidente de la Comisión de Movilidad del Estado de México, y nos gustaría que a esa Comisión de Movilidad pudiera integrar a compañeros y compañeras legisladores de Morena, como lo expresaron aquí mis compañeros diputados y la compañera senadora. Muchas gracias. Pues aquí está toda la información, por si algo faltaba. Tenemos aquí al compañero que nos ha dado además cifras importantes, senadora. Creo que el llamado está hecho. Ustedes, pues por favor, publiciten y difundan que estamos aquí los ciudadanos, los morenistas y por supuesto los legisladores, pidiéndole a el representante del gobierno del Estado de México que por favor pare esta terrible decisión que tanto afecta a las familias, que hagamos mesas de trabajo para primero resolver los graves problemas que enfrentamos en el transporte del Estado. 46% de los delitos en transporte público están en el Estado de México. Eso es una cifra monstruosa de la que alguien se tiene que hacer cargo, y yo creo que es el propio gobernador del Estado de México. Entonces, pues aquí la información. Muchas gracias a todos. Luz María, muchas gracias. Compañeros, muchas gracias por estar aquí. Senadora, diputado, estaremos entonces atendiendo cuando sea necesario. Gracias a todos. Gracias, diputada. Aquí, diputada. Gracias, muy amable. No, al contrario.